Mi padre falleció en un centro de cuidados de enfermería. Yo vivo a más de 200 millas de distancia de allí y en el momento de su fallecimiento, el día 13 de junio del 2020, nos encontrábamos junto a mi esposo dedicados a la construcción de una extensión de nuestro patio trasero. Me encontraba totalmente despierta y era además la mitad de la tarde. No uso drogas de ningún tipo, ni tampoco había estado bebiendo. Cuando comenzó mi experiencia, había estado sacando grava del camino de la entrada, depositándola en una carretilla y luego llevándola hacia el patio trasero, en donde mi esposo se hacía cargo de la carretilla y la bajaba por una rampa hasta el patio inferior. Lo que contaré ocurrió durante un solo viaje en el trayecto desde el patio delantero hacia el trasero. Lo que he vivido, esta experiencia, siempre la describo desde dos perspectivas. Creo que hubo un yo espiritual que fue quien experimentó y fue testigo de todo este evento de transición del fallecimiento de mi padre en este mundo. Y luego estaba lo que yo llamo el yo humano. Como yo humano estoy reflexionando sobre esta experiencia espiritual a través de una perspectiva analítica e intentando conectar los puntos para dar sentido a todo lo que ocurrió. Durante este evento, lo que llamo mi yo humano estaba, claro, empujando una carretilla y no recuerdo cómo fue que me moví del punto A al punto B. He perdido ese recuerdo, sin embargo, mi otra parte en esos momentos, que llamo el yo espiritual, fue testigo de algo más. Mientras iba con la carretilla por delante de un arce que hay allí, súbitamente me quedé sin aliento. Entonces me detuve para tomar un breve descanso y recuperar el aire. Yo estaba parada aproximadamente a unos 5 pies de nuestro árbol de arce y recuerdo estar mirando hacia el cielo azul y sentir el calor del día de verano. Y en ese momento fue como si algo me atravesara. Vino a mí un pensamiento que era como qué hermoso día de verano, mientras que al mismo tiempo experimentaba una emoción difícil de transmitir, de alegría absoluta, en ese tan simple momento, en esto que puede parecer tan normal. Se efectuó en mí una especie de transición de algún tipo y ocurrió justamente en ese punto. Esto solo puedo describirlo como un sentimiento de pura alegría que me recorrió desde la espalda hasta el frente de mi cuerpo. Era como si un estado de alegría me invadiera y solo sonreí de una forma automática, con una sonrisa que se pegó a mi cara, pero recuerdo en ese instante algo muy extraño. Recuerdo vagamente haber visto una especie de aparición dorada, la cual también me devolvía una sonrisa. Y recuerdo pensar y preguntarme si habría sido un reflejo, porque fue algo muy rápido. Hubo simplemente una sensación de elevación de mi energía y a la vez recuerdo sentir mis ojos yéndose hacia arriba, hacia la parte superior de mi cabeza, como a punto de perder la conciencia. Pero algo cambió de una forma tan perfecta en este punto que ni siquiera pude darme cuenta de que algo había cambiado. Y después de esta transición
tan difícil de explicar. Mi atención se centró en el arce, el árbol del que estaba parada a 5 pies de distancia, y ahora, por alguna extraña razón, la distancia se había distorsionado y parecía estar a más de 50 pies. El patio trasero parecía haber cambiado y haberse estirado o de alguna forma deformado, e incluso en ese momento nunca se me ocurrió que algo de todo eso fuera anormal. Ni siquiera me cuestioné cómo pude moverme tan lejos en un instante. En mi interior algo había cambiado y nada me parecía fuera de lugar, a pesar de que la situación fuera tan extraña. Lo que puedo decir es que es como si la realidad hubiera cambiado y pude ver a un hombre, el cual se encontraba de espaldas hacia mí, parado debajo del arce. En ese momento supuse que era mi marido. Entonces me sentí un poco agitada porque yo sabía que él estaba en el patio de abajo y entonces me preguntaba qué podía estar haciendo él allí debajo del árbol, pero miré sus pies y pude verlo por completo. No parecía nada extraño. Estaba de espaldas, llevaba jeans, una gorra de béisbol y una camiseta azul. En ningún momento me pareció algo como una aparición de un fantasma. Él parecía un hombre joven de cuerpo completo e inmediatamente comprendí que no era mi esposo y estuve a punto de gritarle: ¿qué haces ahí? Pero por alguna razón no lo hice. Durante esta parte de mi experiencia no me di cuenta de quién era esta persona. Pero en otro momento durante esta experiencia, y estoy tratando de describirlo de esta manera, dándole una lógica en un sentido cronológico, porque el tiempo de alguna manera había cambiado y no era algo lineal. Esto es muy difícil de explicar, pero estoy intentando estructurar mi relato de una forma coherente, porque todo parecía haber ocurrido a la vez, aunque esto suene extraño. Pero en otro momento de esta experiencia, mientras ella duraba, recuerdo querer ver a esta persona algo más de cerca, y entonces de forma instantánea pasé de estar muy lejos a estar prácticamente pegada a esta persona, y justo en la parte posterior de su cuello, como si estuviera a solo unos centímetros de distancia. Pude ver cada cabello sobresaliendo entre la correa de la gorra de béisbol. Podría describirlo como estar muy cerca y al mismo tiempo estar en la distancia. No puedo describir las cosas de una forma física tal y como las entendemos aquí. Sinceramente, en ese momento no sabía de quién era ese cabello que estaba mirando. Mi esposo en ese momento todavía estaba en el patio inferior, en el extremo opuesto de nuestro patio, así que el hombre debajo del árbol obviamente no era mi esposo. Pasé a lo que solo podría describir como la siguiente escena. Yo tenía absolutamente claro que estaba trabajando en el patio trasero, así que recuerdo que en mi mente sabía que me dirigía de nuevo al frente de la casa, y recuerdo estar viendo a este hombre parado cerca del arce y verlo de alguna forma iluminado desde su lado izquierdo, como si una luz entrara por el lado izquierdo de esta persona, y me encontraba nuevamente pasando junto al árbol y mi mente estaba focalizada a esa luz que salía del lado izquierdo de este hombre que estaba allí. Pero esta vez notaba algo diferente en esa luz y es como que pensaba: esto no se ve todos los días. Esta luz no era una simple luz, era una luz muy suave, de color blanquecino y algo brumosa. Brillaba como si
contuviera en sí misma destellos de luz y había una claridad blanca que es extremadamente difícil de describir. También tenía tonos rosas claros y azules. Esta luz bañaba al hombre desde su lado izquierdo y era una imagen absolutamente hermosa. Y recuerdo quedarme mirando allí y decirme a mí misma: ¡wow! Esto es hermoso. Ojalá tuviera una cámara. Creo que vale la pena decir que el sol a esa hora del día estaba en el lado derecho de la casa, mientras que esta luz increíblemente hermosa entraba por el lado izquierdo. Lo que sucedió luego fue la parte más profunda de mi experiencia. Comencé a ver un brazo con túnica que se extendía hacia afuera desde esta luz. Y esto es algo difícil de describir, porque durante la mayor parte de mi experiencia yo podría hoy cerrar los ojos y volver a visitar todos esos recuerdos, porque todos esos detalles están muy vívidos en mi interior, excepto en lo que respecta a este gran brazo que se extendió hacia afuera de la luz. Lo que sé es que vi un brazo en el momento de mi experiencia, pero cuando cierro los ojos para volver a traer a mí ese recuerdo, por alguna razón no puedo verlo, excepto que recuerdo el intenso destello, el centelleo que se produjo cuando ese brazo hizo contacto con la parte posterior del hombro izquierdo de este hombre, y comprendí que aquel hombre de espaldas en realidad no era otro que mi propio padre. Era como si una especie de brecha se hubiera abierto en mi patio trasero y la luz saliera a raudales por ella, y el ser emanaba una luz muy intensa mientras asomaba su brazo desde dentro de la luz. Esta luz era bastante brillante, pero a la vez suave. No pude ver ningún rostro. En el mismo momento en el que el brazo extendido hizo contacto con la parte posterior del hombro izquierdo de mi padre, se produjo este destello muy brillante. Y en ese mismo momento exacto escuché una voz que en realidad fue como un pensamiento dentro de mi propia cabeza, y esta voz decía las palabras con una intensidad amorosa que es indescriptible. Esa voz de ese ser que tomaba a mi padre por su hombro decía con dulzura indescriptible: lo amo. Era como una voz interna que era suave y susurraba: lo amo. Esto no fue mi pensamiento, aunque sentí que me vino a la mente y pude escucharlo dentro de mí. Luego de mucho tiempo, hoy entiendo que lo que ocurrió es que me estaban hablando de manera telepática, y este intenso amor que se expresaba a través de mi corazón al mismo tiempo que escuchaba ese pensamiento de ese ser que decía lo amo, era tan intenso. Sentí lo que describiría como estar paralizada de amor y de asombro. Fue una experiencia tanto emocional como física, porque sentía como si estuviera inclinando mi cabeza hacia mi propio hombro izquierdo con total asombro, como lo haría alguien al presenciar la cosa más inocente y a la vez más hermosa que jamás podría imaginarse. Y al mismo tiempo que esto me ocurría físicamente, mi corazón se llenaba de amor ante toda esta situación. Hoy creo que lo que realmente estaba ocurriendo es que, de alguna forma, estaba compartiendo la experiencia de la muerte
que mi padre estaba teniendo en esos momentos. Cuando esta luz hizo contacto con su lado izquierdo, pude sentir casi como si todo eso estuviera ocurriéndome a mí, en mi propio cuerpo, y sentí que mi lado izquierdo literalmente se llenó de amor. Y esto lo sentí como una sensación realmente física. Entonces entendí que esto no venía de mí, sino que era algo que estaba ocurriendo desde el exterior y no era algo que yo de alguna manera estuviera creando de forma involuntaria. Y yo pensaba, ¿se supone que yo debería amar así? Y cuando pensé en esto, recibí esta sensación de alguien diciendo, yo nunca diría eso. Esta frase es algo complicado de explicar porque esas palabras, yo nunca diría eso, eran una respuesta hacia algo que estaba sintiendo en esos momentos. Yo me encontraba confundida porque este amor que estaba recibiendo era tan intenso y de una naturaleza tan paternal. Nunca sentí ese amor antes y no creo que exista realmente aquí en la tierra, al menos en esa forma. Creo que lo más parecido a ese amor que he experimentado fue cuando di a luz a mis hijos, pero ese mismo sentimiento debería magnificarse o amplificarse para tener una mínima idea de lo que estaba sintiendo. Y entonces yo pensaba algo como, ¿se suponía que yo debo amar así? Y cuando tuve este pensamiento fue cuando recibí esa frase que me respondía, yo nunca diría eso. Esto vino a mi mente e instantáneamente me sentí avergonzada porque pensé que yo no podría ser capaz de semejante amor. Y me di cuenta en esos momentos, en mi alma o espíritu, que estaba interiormente desnuda y totalmente abierta y expuesta. No había ningún tipo de límites y nada podía esconderse, y no había ningún miedo, pero sí un poco de vergüenza por mis sentimientos, pero esa vergüenza desapareció rápidamente. En cierto momento ya no veía a mi padre y creo que toda mi atención se centraba en la luz. Creo que en esos momentos mi padre ya no estaba allí y yo estaba hipnotizada por la belleza, los colores, el amor y el asombro. Y en esa luz vi lo que me pareció algo como pequeñas y suaves semillas de diente de león flotando y reflejando esa luz, aunque podrían haber sido incluso bichos en el patio trasero. Simplemente recuerdo estas partículas moviéndose y yo pudiéndolas percibir a través de esta luz. Y recuerdo estas partículas bailando a través de la luz. Y sé que observando esta luz podía notar algo más sólido dentro de ella. Y esta masa más sólida era de un color dorado brillante y tenía una densidad algo más sólida. Recuerdo estar observando esto e intentando averiguar qué sería esa luz con forma más fluida y más sólida. Y al pensar en esto de forma instantánea, como si me moviera a través del pensamiento, recuerdo encontrarme dentro de lo que describiría como el centro de esa materia más sólida, y esto era como una esfera de energía suave, blanca, una energía que recordaba como a la estática en la televisión cuando no hay ninguna transmisión, pero con una textura mucho más fina.
Recuerdo que en esta especie de esfera podían verse lo que era algo similar a ventanas con bordes difusos como de viñeta, y enfrente de mí había una especie de cavidad mucho mayor, muy similar a una ventana frente a mí, en donde comencé a ver imágenes de una forma hiperrealista, como si se tratase de una película en una altísima definición. Y podía ver a un hombre que caminaba y lo identifiqué de forma absolutamente clara. Volvía a ser mi padre, caminando, dándome la espalda, y estaba yendo hacia una casa antigua. Él, en esos momentos, en esas imágenes, aún vestía esos jeans, la camisa y la gorra de béisbol. Se veía exactamente como lo había visto cuando estuvo en mi patio trasero cerca del árbol. Pero ahora se encontraba allí caminando hacia esta casa antigua. Allí no tuve dudas de que a quien estaba viendo era a mi padre, pero él era una versión más joven de sí mismo y caminaba hacia esta casa pisando sobre la hierba verde. Recuerdo que la casa tenía un revestimiento de madera de un color amarillo blanquecino, y aunque no veía a nadie más que mi padre en esta escena, sí podía escuchar a un niño riéndose y también podía escuchar a gente allí que también reía. Comencé a conectarme de forma emocional con ese niño que se reía. Toda esta imagen era algo similar a como una especie de recuerdo, pero no un recuerdo que yo efectivamente tenga en mi mente. La risa de este niño se sentía como si alguien estuviera jugando con él, persiguiéndolo, y estás escapando. Recuerdo que esas especies de ventanas que estaban a los lados de la esfera, además de la pantalla principal que tenía frente a mí, eran difusas, con una especie de borrones de un color blanco y negro. Era como si también allí pudieran verse imágenes, pero eran muy difusas y no podía distinguir lo que estaba mostrándose en esas otras ventanas. Simplemente eran tonalidades borrosas en blanco y negro, pero muy difusas. Todo esto ocurría en un lapso de tiempo muy corto, simplemente en el cual yo llevaría la carretilla desde el frente de la casa hacia el patio trasero, y lo siguiente que recuerdo es la sensación de dejar la carretilla en el patio trasero y dejar a mi marido que seguía trabajando. Tuve una extraña sensación en mi cabeza y detrás de los ojos, casi como si alguien estuviera llenando mi cabeza con una fina arena, y al ocurrir esto, mi visión retornó completamente en pocos segundos y pude volver a ver la realidad como si nada hubiera ocurrido, y vi a mi esposo en el patio trasero, tal como lo había dejado cuando había ido por la carretilla, y mi primer pensamiento fue: si mi esposo está en el patio, ¿quién estaba bajo el árbol? Yo no podía asumir que había visto a mi padre porque no era algo lógico. Así que me senté en el patio y seguí mirando el árbol y diciéndome a mí misma: ¿qué acaba de pasar? Algo ha pasado. Sé que vi a alguien debajo del árbol, y mientras pensaba esto, todavía tenía el eco de la risa del niño en mi mente y una sensación muy fuerte de déjà vu. La realidad estaba distorsionada, me sentí pesada. Incluso recuerdo intentar explicarme la situación, diciéndome si
pudiera haber confundido de alguna forma la parrilla de barbacoa con una persona, si estaría tal vez soñando despierta, porque al retornar a mi conciencia habitual solo podía recordar fragmentos de todo lo que había estado viendo, aunque muy pronto los detalles comenzaron a volver y todo tomó su lugar. Pero en esos momentos mi mente estaba muy confusa. No podía haber visto a mi padre allí. Eso no era posible. E intentaba explicarme toda la situación de alguna manera lógica. Intentaba aportarle a la situación una lógica que realmente no tenía. Seguí desconcertada por un buen rato y todo lo que recordaba en ese momento era que había visto a ese hombre debajo del árbol, pero en realidad no había nadie allí. Solo quedaba esta esencia de un recuerdo persistente y la risa del niño. Así que, eventualmente, no pude hacer otra cosa que encogerme de hombros y volver al trabajo con mi marido. Por alguna razón que no entiendo, estaba entonces llena de energía, a tal punto que igualé a mi esposo en su tarea y ya tarde en la noche decidimos dar por terminado aquel día y fue entonces cuando noté que en mi teléfono estaba lleno de mensajes de mis hermanos y hermanas. No pude llegar a leerlos porque en ese mismo momento el teléfono sonó y era mi hermano. Y él me dijo: ¿cómo lo estás llevando? Yo le dije que no sabía a lo que se refería, pero que asumía que nuestro padre había fallecido, porque yo lo había visto. Entonces hablamos durante un tiempo, tomé una ducha y comí una pequeña cena. Me quedé sola y reflexionando sobre todo lo que había ocurrido. Leí los mensajes de texto y luego comencé a pensar en lo que estaba haciendo al momento de que mi padre fallecía. Y entonces fue cuando todo volvió a mí de forma ordenada, todo y cada uno de los detalles. Recordé todo lo que describí anteriormente de forma ordenada y me sentí realmente eufórica, tanto que comencé a contárselo a mi esposo y luego a otros miembros de la familia. Y todo lo que podía pensar y decir era que no era alguien especial, pero que había visto a papá ir al cielo.